Este video forma parte del ciclo Mitos y Verdades de Danilo Antón, del canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy. Esta conversación, que es la primera parte de un ciclo sobre la República Oriental del Uruguay, trataré de resumir la historia de este país de América del Sur en unos 20 minutos, comenzando por una síntesis de los principales acontecimientos desde el comienzo de los tiempos humanos a la recuperación del sistema democrático en 1985. Dejaré para otro capítulo los años posteriores hasta el año 2020 en que estamos componiendo este proyecto. El fin de este video es presentar los acontecimientos históricos del Uruguay en forma ordenada cronológicamente, de modo lo más objetivo posible, limitando al mínimo mis opiniones personales. Está dirigido sobre todo a personas que no están familiarizadas con la historia uruguaya y en particular a los amigos latinoamericanos y españoles que desean saber algo más sobre nuestros orígenes. En próximos videos profundizaré en algunos temas que considero importantes y allí sí presentaré mis opiniones personales, incluyendo algunos aspectos emocionales que me unen al Uruguay y a su historia. En los tiempos anteriores a la irrupción de las potencias europeas en el continente americano, el territorio que actualmente ocupa la República Oriental del Uruguay estaba habitado por varias naciones indígenas cuya autodesignación desconocemos, pero que en tiempos posteriores fueron denominados charrúas, minuanes o guenoas, boanes, yaros, eran pueblos fundamentalmente pescadores, cazadores de animales acuáticos y complementariamente plantadores de cultivos autóctonos, como el maíz, la mandioca, los porotos, diversas variedades de zapallos. También realizaban actividades de recolección. Tenían hábitos relacionados con el movimiento y reproducción de los cardúmenes de peces y con el comercio desarrollado por medio de embarcaciones a lo largo de los ríos y otras vías acuáticas. Debido a las conductas agresivas de los primeros exploradores europeos, algunos grupos nativos, por ejemplo, aquellos que luego se denominarían charrúas, desarrollaron una actitud de resistencia frente a estos nuevos visitantes. Ello determinó que el apoderamiento del territorio y la colonización europea fuera más dificultosa que en otras partes del continente. Recordamos que la costa norte del Gran Estuario, que los españoles designaron inapropiadamente Río de la Plata, es también la banda oriental del río Uruguay. Este territorio, la banda oriental del río Uruguay, se mantuvo en poder de los pueblos nativos por más de 2 siglos después del advenimiento europeo. Fue en ese periodo que el gobernador español de Asunción, de nombre Hernandarias, logró introducir vacunos en el territorio que, por estar constituido por vastas praderas, dieron lugar a su reproducción rápida. Debido a la abundancia de ganado, las naciones nativas modificaron sus costumbres productivas y se hicieron cazadores o pastores de ganado según los casos.
La primera población de la banda norte del Río de la Plata, o sea, la banda oriental del Uruguay, fue fundada por los portugueses en 1681 con oposición hispana y fue denominada Colonia del Sacramento. Los españoles de Buenos Aires, ciudad que por su parte ya había sido fundada un siglo antes, se opusieron y en varias oportunidades procuraron desalojar a los portugueses, cosa que lograron en 1777 en el gobierno virreinal de Pedro de Ceballos. En ese mismo periodo, los españoles habían fundado una población en la bahía de Montevideo, en 1724, que habría de crecer hasta transformarse en la principal ciudad y puerto del territorio y más tarde competidor comercial de Buenos Aires. La colonización europea de la banda oriental fue progresiva. Se basó en la explotación del recurso ganadero y la gradual fundación de nuevos pueblos y ciudades. Los habitantes nativos fueron desplazados de sus tierras y cuando se opusieron fueron combatidos, desplazados o muertos. En algunos casos fueron incorporados en las nuevas sociedades criollas en formación. Estas poblaciones criollas, frecuentemente mestizas de europeos e indígenas, desarrollaron comunidades con un modo de vida y cultura particular que a partir de 1770 serían conocidas como gauderios o gauchos. Desde 1778, cuando el rey Carlos III aprobó el Reglamento de Libre Comercio en España, Montevideo pasó a ser uno de los 24 puertos americanos beneficiarios de ese régimen. Se incrementó notablemente el comercio, incluso superando al propio puerto de Buenos Aires. También a Montevideo llegaron numerosos esclavos africanos para su distribución en el resto del virreinato. Un número importante de esos esclavos permanecieron en Montevideo o en el resto de la banda oriental, y tanto ellos como sus descendientes se incorporaron a las sociedades criollas, imprimiéndole rasgos culturales que habrían de durar hasta nuestros días. Las políticas de España con relación a sus dominios eran muy restrictivas y por esa razón se generó un sentimiento de insatisfacción entre las poblaciones criollas americanas. La ocupación de España por el Imperio francés en 1808 creó la oportunidad para los criollos del virreinato del Río de la Plata en general y para los pueblos de la banda oriental en particular de pensar en un enfoque autonomista para estas colonias e incluso en un posible futuro soberano e independiente. La concreción de este sentimiento rebelde tuvo lugar en Buenos Aires a partir de la llamada Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, extendiéndose al año siguiente a la orilla norte del Plata, expresada en la Batalla de las Piedras, el 18 de mayo de 1811. En esa época, los rebeldes uruguayos, mayormente gauchos mestizos o africanos acriollados, fueron acaudillados por un criollo montevideano que había vivido gran parte de su vida en la campaña, conviviendo con las comunidades nativas y gauchescas. Ese criollo se llamaba José Artigas. La rebeldía de las colonias españolas del sur se fue haciendo realidad con la constitución de las Provincias Unidas del Sur, basadas en Buenos Aires, desde 1813 hasta 1816, año en que se declaró su independencia. En octubre de 1811, las autoridades de Buenos Aires llegaron a un acuerdo con el virrey Elío de Montevideo, por el cual las tropas orientales debían abandonar el sitio de Montevideo y retirarse del territorio de la banda oriental. Debido a esta decisión, José Artigas, que se oponía abiertamente a los designios centralizadores de Buenos Aires y que había sido arbitrariamente nombrado por Buenos Aires gobernador del departamento de Yapeyú, tuvo que dejar las posiciones sitiadoras y trasladarse al norte a ocupar el lugar de su nuevo nombramiento
en la otra banda del río Uruguay, cerca de la ciudad de Salto. Cuando el líder oriental comenzó su viaje al norte el 12 de octubre de 1811, fue seguido por unas 16.000 personas provenientes de los diferentes pueblos de la banda que llevaban sus ganados y pertenencias, además de 1.000 carretas. Llegado a su destino en la banda occidental del Uruguay, instaló su campamento en la primera semana de 1812 a orillas del arroyo Ayuí Grande. Desde allí organizó un gobierno provisional sobre el territorio controlado por sus partidarios, generalmente compuesto por criollos y gauchos, y además por charrúas y minuanes. A este episodio épico se le llamó la Redota. Más tarde, este hecho histórico fue bautizado como el éxodo del pueblo oriental, y fue tal vez el episodio que marcó más indeleblemente la confirmación de la nueva identidad de los pueblos orientales, así como la consolidación del liderazgo de José Artigas. Las autoridades de Buenos Aires procuraron instituir un régimen centralista. José Artigas, que se había convertido en líder de las poblaciones de la banda oriental y las provincias litorales, se opuso proclamando una ideología federal y popular, dando lugar a la formación de la Liga Federal de los Pueblos Libres, centrada en el campamento de purificación a orillas del río Uruguay en 1815. Esta Liga Federal comprendía las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y la provincia oriental, además de las Misiones. En 1817, y aprovechando las debilidades generadas por los conflictos internos de las Provincias Unidas, el Imperio de Portugal avanzó militarmente, procurando conquistar el territorio oriental del Uruguay, cosa que logró gradualmente en el periodo de 1817 a 1820. En este último año, las fuerzas artiguistas fueron derrotadas y el caudillo se vio obligado a exilarse en Paraguay. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Los nuevos dominios portugueses se constituyeron en una nueva provincia que llamaron Cisplatina y que como tal pasó a formar parte del Imperio de Portugal. Luego, a raíz de la independencia de Brasil en 1822, la provincia cisplatina pasó a formar parte de este imperio. La población oriental no estuvo conforme con esta incorporación y a partir de 1825 se generó una rebelión iniciada por algunos antiguos jefes orientales artiguistas, principalmente Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, que se habían retirado a Buenos Aires y que regresaron cruzando el Río de la Plata con el fin de organizar la liberación de su territorio. Se la conoce habitualmente como la Cruzada de los 33 Orientales. Esta fue la primera parte de la historia de la República Oriental del Uruguay en 20 minutos. La segunda parte la presentaremos a la brevedad.